Claro que sí, muy bien. Les veo sanos, fuertes y guapos. Ariel, Ezequiel, por empezar por esto último, que quizá pareciera una anécdota, pero se está convirtiendo un poco en el último signo de resistencia en Níger de la propia Francia. El hecho de que el embajador conserve su puesto y funciones allí y no ceda a lo que le está pidiendo el gobierno que tomó el poder tras ese golpe de Estado. Ariel, Ezequiel, ¿qué creéis que va a ocurrir? Porque parece descartado la entrada militar o la entrada de tropas francesas, por más que digan o dejen de decir desde Níger. La realidad es que no están entrando ni yendo. ¿Cuál va a ser el devenir del embajador y qué creéis que va a ocurrir con todo este asunto? Bueno, dado que tengo un vínculo especial con Francia, quizás empiezo, José. Me parece una provocación, me parece una innecesaria provocación que responde a a las viejas reacciones instintivas de los amigos franceses, que es África es mía y allí hago lo que quiero. ¿Qué se les ocurre a estos locales, por no llamarlos de la manera que sí los llaman en el Quai d'Orsay, allí en la Cancillería francesa? ¿Qué se les ocurre a esta gente cambiar de gobierno, sacar al presidente anterior, que sabemos que era corrupto, que llegó por unas elecciones trampeadas y falsas, pero que era un buen empleado de Francia, era el Zelensky francés, digamos, allí puesto en Níger? Entonces me parece una reacción muy, muy desafiante, innecesaria. ¿Con qué autoridad un gobierno extranjero puede decir mi embajador se queda allí cuando alguien le dice que se vaya? Entonces dice, no, yo lo dejo allí, lo he instalado y que se quede. Obviamente, y esto también lo hemos sabido este fin de semana, preguntaron al Departamento de Estado de los Estados Unidos, los franceses. No es que esta fue una decisión independiente, autónoma, soberana del amigo Macron. Preguntó y le dijeron, sí, vamos allí a hacer un poquito más de presión, casualmente con el fin de la reunión de los BRICS, y que ya hablaremos, José, pero me parece una vieja, tradicional forma de actuar de los franceses, cuando los africanos, en el caso de Níger, no es que le dijeron no le vamos a vender nunca más uranio ni oro, se lo vamos a vender a buen precio, como a ustedes les gusta, en un mercado equilibrado, abierto, libre mercado, como les gusta a ellos, pero claro, los franceses no están acostumbrados a comprar estos productos, el uranio y el oro, en base a los valores internacionales a que están cotizados estos commodities. Entonces, les salen las viejas reacciones. A ver, ¿qué hago con estos franceses que, en realidad, con estos africanos que se han descontrolado? En realidad, lo que expresa todo esto, además, es el descalabro del Quai d'Orsay francés. O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés con Macron se ha descalabrado. La vieja diplomacia francesa, que sabía manejar estas cosas, que seguía siendo colonialista, pero tenía flexibilidad. Esto no hubiera ocurrido en el Partido Republicano de Chirac o en otros años. Hubieran tenido la flexibilidad necesaria para no llevar esto a un extremo, José. Francia provoca, dices, a Níger, con Estados Unidos por detrás, y lo que estás intentando que el conflicto no termine, para no terminar de pagar también a su vez un uranio caro, ¿no?, en mercado. Ezequiel, ¿alguna valoración al respecto? Ya os cambio el tema, pero quería saber un poco cómo lo veis y sobre todo si le veis un final a este asunto que no sea que al final Francia tenga que replegar velas. De acuerdo con Ariel, más allá de la valoración del gobierno actual, de el derrocamiento del gobierno anterior, en última instancia, un grupo de militares nigerinos defenestró a un presidente nigerino. Esa junta de gobierno aparece secundada, apoyada por el pueblo nigerino. Este nuevo gobierno determina la salida del embajador francés, debido a que Francia rechaza a este nuevo gobierno y en cierta medida patrocina una intervención militar a través de la ECOWAS. Hasta ahí, más o menos, todo predecible, pero en última instancia una cuestión interna de los nigerinos, del gobierno anterior, acusado de fraude, con denuncias por persecución de la oposición, de corrupción. El pueblo nigerino hasta ahora abiertamente a favor de este golpe, los golpistas, el nuevo gobierno, todos nigerinos. ¿Con qué derecho puede Francia determinar que no va a abandonar el territorio de Níger
ante el pedido de su gobierno en funciones. Una locura. ¿Cuál es el derecho de Francia a participar en cuestiones internas de Níger? Que puede presentar su opinión, que puede rechazar a un gobierno, realizar declaraciones, pero dentro de ese territorio parece la soberanía de los nigerinos como principio rector. Por lo menos con eso machacan permanentemente respecto a la guerra en Ucrania. Así que si esas las reglas para Ucrania, con toda razón, entonces también para Níger. Así que una reacción basada en la soberbia colonial y, como remarchaba Ariel recién, de acuerdo con él en esto también, basada también en la estupidez, porque esto va a generar un extrañamiento aún mayor en un país el cual, si bien su población rechaza fervientemente a la influencia francesa, incluso a las bases militares francesas, el gobierno no determinó la interrupción de la venta de uranio, algo inicialmente difundido pero falso. Entonces, con este tipo de provocaciones y de acciones a todo o nada, va a generar más la nada que el todo. Desde luego, tiempo vamos a ver tiempo vamos a tener como para ver de qué lado cae todo esto. Desde luego está habiendo un cambio importante en todo lo que tiene que ver con no solo Níger, sino lo hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión. Está habiendo un cambio importante en África, en cuanto a la forma de ver y disponer las cuestiones hacia Occidente y en particular hacia una Europa que ha estado presente mucho tiempo. Quizá, y por ir incluso más allá, y no sé si os lo parece también, está habiendo un cambio para con el mundo. Porque decía Ariel, ahora quieren cobrar las cosas al precio al que la gente paga las cosas. Es decir, no porque tengamos una relación, no porque estuvieras aquí años, ni porque vengas de nuevas, vas a dejar de pagarlo. Incluso a China, ¿no? Si vamos a hacer negocios, fantástico, ¿cuál es el precio y cómo funciona el mercado? Digamos que África está despertando de forma evidente para Europa, pero lo hace también para el resto del mundo. ¿O creéis que va a tener algún tipo de prebendas hacia ese otro bloque oriental, Ariel, Ezequiel? No entendí bien lo de prebendas, pero sí, esto recuerda, mira, José, recuerda lo que pasó allá en el 73, 75 con el petróleo. ¿Qué pasaba? Arabia Saudita había hecho un acuerdo de palabra con los Estados Unidos que le iba a proveer, al fin de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, le iba a proveer petróleo a buen precio, barato y en estado bruto. Estoy hablando de Arabia Saudita, años 45. En el 73, 75 se dieron cuenta que estaban prácticamente que regalando su petróleo los árabes y dijeron, queremos dos cosas, que me lo pagues a un precio mejor y segundo, que me pongas plantas de refinamiento de ese petróleo en Arabia Saudita. Y allí vino la crisis del petróleo. Y después, bueno, los precios, hubo un cimbronazo, hubo discusiones, se acomodaron las cosas y el mundo se acomodó a convivir con un petróleo un poco más caro, con empresas petroleras que ponían plantas de refinamiento en Arabia Saudita, y las cosas se acomodaron. Y esto más o menos es lo que uno espera que tenga que pasar con África. Es decir, acá no estamos hablando, más allá de algunas divagaciones, no estamos hablando de una guerra, de un enfrentamiento que necesariamente tenga que llegar. Llegará si ellos quieren, digo los franceses, los ingleses, etc. Si ellos quieren, sí. Pero del otro lado les están diciendo cosas muy sensatas. Simplemente permítanos producir mejor aquí en nuestros países a precios razonables. Recordemos que el uranio lo extraen en condiciones absolutamente, ¿cómo diría?, colonialistas, y no solamente en el caso del uranio de Níger, en todo el resto del continente, el cobalto del Congo, trabajan niños en condiciones de insalubridad total, en fin, en condiciones que casi que no queremos ni ver en Occidente porque nos chocan. Bueno, esto es lo que va a cambiar. Todo depende del estilo, de cómo Occidente cambie su relación, pero no solamente con África, también con Latinoamérica. Y muchas cosas tienen que cambiar en Latinoamérica, porque estamos hablando, si quieres lo mezclamos, José, lo de los BRICS. El otro día el presidente Xi nos conmovió casi hasta las lágrimas cuando dijo, esta es una gran familia, qué bonito, estamos todos juntos ahora por un mundo mejor.
Pero mientras tanto, la Cancillería argentina y chilena estaban protestando en Naciones Unidas porque los barcos pescadores chinos están saqueando los recursos naturales de América del Sur. Claro, es que ahora vamos con el asunto de los BRICS, que ha tenido mucha amiga todo eso. Quisiera que responda con el tema de África, Ezequiel, y ahora entramos en materia en esto, porque claro, China, como todo el que aspira a tener un imperio, para quien lo va a dominar o quien lo está dominando, eres una gran familia mientras le cuadre el número. Ezequiel, al respecto del asunto de África, y si crees que va a tener, decía yo prebendas con Ariel, me refería a si va a tener algún tipo de favoritismo a la hora de inclinarse hacia Oriente en vez de Occidente. Por el momento, el gobierno en funciones de Níger no determinó la interrupción de las exportaciones de uranio, como así tampoco las de oro, a Francia, y tampoco determinó la nacionalización de la empresa dedicada a la explotación de este recurso, el uranio, con condiciones verdaderamente deplorables, como recién recordaba Ariel, en cuanto a las condiciones de trabajo de los trabajadores, pero también con condiciones deplorables en cuanto a la conveniencia de los términos de intercambio acordados entre esta compañía, el Estado nigerino y la propia Francia. De las importaciones del año pasado, de alrededor de 4.000 millones de dólares, si no recuerdo mal, puedo cometer un error en la cifra porque voy recordando cosas de memoria, fueron desembolsados para Níger alrededor de 300 millones de dólares. Menos del 10%. ¿Qué correspondería entonces si el gobierno de Níger verdaderamente quisiera un cambio en esa ecuación? En lugar del 90 para afuera y el 10 para adentro, el 90% de las ganancias para Francia y el 10 para Níger, con un recurso nigerino, bueno, debería determinar la nacionalización de las minas en cuestión y de la empresa exportadora para generar una inversión de esa ecuación del 90% para Níger y el 10% para Francia, lo cual también representaría un buen negocio para Francia. Cuando en América Latina, por ejemplo, en Bolivia o en Ecuador, comenzaron procesos de este tipo y generaron una inversión del 80-20 en aquel caso, antes 80% de las ganancias de las multinacionales de todos lados y 20 solamente para Bolivia o para Ecuador, bueno, realizaron a través de la nacionalización la inversión de eso, ni una sola empresa extranjera abandonó el territorio de Bolivia o de Ecuador, empresas petroleras en ese caso y gasísticas. ¿Por qué? Porque aún con ese 20% realizaban un negocio fenomenal, pero ya no perpetraban una expoliación total. Y para quienes por ahí refunfuñen, bueno, ¿cómo la nacionalización de una empresa, eso representa una cosa de comunistas, viva el libre mercado? ¿Quién aparece detrás de la empresa francesa encargada de la explotación de las minas en Níger? El 90% de su paquete accionario aparece en poder del Estado francés. Así que las cosas planteadas de este modo hasta el momento por el gobierno en funciones nigerino no parecen descalabradas, descabezadas, ni alocadas, ni nada por el estilo. Con lo cual, Francia debería deliberar y reaccionar de una manera mucho más inteligente. Quizás esta bravuconada de Macron y su embajador responda a lo sucedido en Rusia, ¿no? Recordemos una vez más que acá presenciamos un incendio a escala global con focos en distintos lugares, pero todos ligados al mismo incendio. Y quizás lo sucedido, la muerte de Prigozhin y de los principales generales de Wagner, lo cual determina, por lo menos en el corto plazo, una suspensión de las actividades de Wagner, al menos por ahora. Seguramente las reactivarán de aquí a poco con otra dirigencia, pero seguramente esto habrá generado un envalentonamiento de los franceses, porque recordemos que la posibilidad de llamar a Wagner en Níger, de alguna manera, determinaba una moderación de cualquier intento de ataque o cualquier política de intervención exterior. Bueno, que digo, que esto